Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las telenovelas turcas. Sean bienvenidos a su canal favorito, donde las emociones se desbordan y los secretos se revelan. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía que traigo yo, porque hoy tenemos un chismecito de aquellos, de los que nos hacen pegar los ojos a la pantalla. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque vamos a hablar de una noticia que está dando la vuelta al mundo, Hande Erçel en lágrimas. Kerem Bürsin culpable. El drama explota en el set. Sí, así como lo oyen, la bomba ha estallado y vamos a analizar cada pedacito de esta explosión de emociones. Antes de que nos sumerjamos en este mar de lágrimas y acusaciones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con los últimos chismes, noticias exclusivas y análisis profundos de sus series y actores turcos favoritos. Únanse a esta comunidad de apasionados. Ahora sí, manos a la obra. Han estado circulando rumores, fotos, vídeos, de todo. Que Hande Erçel fue vista llorando en el set de grabación. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasó? ¿Por qué Hande, nuestra querida Eda YLDZ, estaba tan desconsolada? Y lo más importante, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo este drama? Bueno, prepárense porque la historia es más compleja de lo que parece. Primero, quiero aclarar que la información que manejamos proviene de diversas fuentes, testigos en el set, publicaciones en redes sociales, e incluso algunos medios de comunicación turcos. Como siempre, les pido que tomen todo esto con cautela, ya que hasta que no tengamos una declaración oficial de los protagonistas, todo entra dentro del terreno de la especulación. Pero especulaciones jugosas, eso sí. Uno de los rumores más fuertes apunta a una discusión acalorada entre Hande y Kerem. Recordemos que aunque su relación sentimental terminó hace ya un tiempo, ambos han mantenido una relación profesional y aparentemente cordial. Sin embargo, según estos testigos, la tensión era palpable en el set durante los últimos días. Se habla de diferencias creativas, de desacuerdos sobre el desarrollo de sus personajes, y hasta de viejas heridas que resurgen en momentos de estrés. Para entender mejor esta dinámica, es crucial recordar la magnitud de la serie que están protagonizando. No es solo una producción más, es un fenómeno global que ha catapultado a Hande y Kerem a la fama internacional. Esta presión constante, el escrutinio público implacable y las expectativas desmesuradas pueden ser factores importantes que contribuyen a la tensión en el set. ¿Pero qué provocó las lágrimas de Hande? Aquí entramos en un terreno aún más delicado. Algunas fuentes aseguran que la discusión llegó a un punto personal, con comentarios hirientes que afectaron profundamente a Hande. Se dice que Kerem, en un momento de frustración, hizo referencia a aspectos de su relación pasada, reabriendo viejas heridas y desatando la tormenta emocional que pudimos ver. Específicamente se habla de una conversación sobre el momento exacto en que su relación comenzó a deteriorarse, con acusaciones mutuas sobre falta de compromiso y diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Se rumorea que Kerem habría insinuado que Hande priorizó su carrera por encima de su relación, mientras que Hande habría respondido acusándolo de ser demasiado posesivo y controlador. Otros rumores, por su parte, apuntan a que las lágrimas de Hande no están directamente relacionadas con Kerem, sino con la presión del trabajo. Se dice que la actriz está exhausta, sometida a un ritmo de grabación extenuante, y que la carga emocional del personaje que interpreta, sumada a la constante atención mediática, la han llevado al límite. En este escenario, la discusión con Kerem habría sido simplemente la gota que derramó el vaso. Hay que tener en cuenta que las telenovelas turcas se caracterizan por jornadas de grabación maratónicas, que a menudo se extienden por más de 12 horas diarias, 6 días a la semana. Esta exigencia física y mental, combinada con la necesidad de mantener una imagen impecable ante los medios y los fans, puede ser abrumadora incluso para los profesionales más experimentados. Además, la popularidad de Hande la ha convertido en un objetivo constante para los paparazzi y los medios de comunicación, lo que limita su privacidad y aumenta su nivel de estrés. Ahora analicemos la figura de Kerem Bürsin en todo este embrollo. Si bien algunos lo señalan como el villano de la historia, otros lo defienden argumentando que también él está pasando por un momento difícil. Recordemos que Kerem es un actor muy comprometido con su trabajo, y que la presión por mantener el éxito de la serie y cumplir con las expectativas del público también recae sobre sus hombros. Quizás en un momento de estrés dijo cosas que no quería decir,
o actuó de una manera que no reflejaba sus verdaderos sentimientos. De hecho, fuentes cercanas a Kerem aseguran que el actor se siente frustrado por la forma en que se ha retratado su papel en la ruptura, y que lamenta profundamente cualquier daño que haya podido causar a Hande. También se comenta que Kerem ha estado lidiando con problemas personales ajenos a la serie, lo que podría haber contribuido a su estado de ánimo irritable y a su falta de paciencia en el set. Lo cierto es que independientemente de quien tenga la razón o de que fue exactamente lo que sucedió, este incidente nos recuerda que los actores, por más famosos y exitosos que sean, son personas como nosotros con emociones, sentimientos y debilidades. Están expuestos a una presión constante tanto profesional como personal, y a veces es inevitable que las cosas se salgan de control. La idealización de las celebridades es un fenómeno común, pero es importante recordar que detrás de las sonrisas perfectas y las vidas aparentemente glamorosas, hay seres humanos que enfrentan los mismos desafíos y dificultades que todos nosotros. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Los actores, al igual que cualquier otro profesional, necesitan apoyo emocional y recursos para lidiar con el estrés, la ansiedad y la presión. Es fundamental que las productoras y los medios de comunicación promuevan un ambiente de trabajo saludable y respetuoso, donde los actores se sientan seguros y puedan expresar sus emociones sin temor a ser juzgados. La creación de programas de apoyo psicológico y la promoción de la conciencia sobre la salud mental en el set podrían marcar una gran diferencia en el bienestar de los actores y el personal de producción. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo afectará este drama a la producción de la serie? ¿Podrán Hande y Kerem superar sus diferencias y seguir trabajando juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, confío en que ambos son profesionales y que encontrarán una manera de resolver sus problemas y seguir adelante. Hay varios escenarios posibles. Uno es que la producción intente mediar entre ambos actores y facilitar un ambiente de trabajo más armonioso. Otro es que se tomen medidas disciplinarias si se considera que alguno de los dos ha transgredido los límites del profesionalismo. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que uno de los dos actores decida abandonar la serie, lo que tendría un impacto devastador en la trama y en la audiencia. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja y les mantendremos informados de todo. Mientras tanto, los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Cómo creen que afectará esto a la serie? Quiero saber sus pensamientos. Además, si tuvieran la oportunidad de aconsejar a Hande y Kerem, ¿qué les dirían? ¿Cómo creen que deberían abordar esta situación para minimizar el impacto en su carrera y en su vida personal? Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para responder a algunas preguntas que me han hecho en vídeos anteriores. Muchos de ustedes me han preguntado sobre... Por ejemplo, muchos me han preguntado sobre la posibilidad de una segunda temporada de Senkalkam. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre un posible regreso de la serie siguen circulando. La gran demanda de los fans y el éxito internacional de la producción podrían ser factores determinantes para que los productores se animen a realizar una nueva temporada. También me han preguntado sobre la vida amorosa de otros actores turcos, como Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque ambos han mantenido sus relaciones sentimentales en privado, se sabe que Can Yaman está comprometido con una periodista italiana, mientras que Demet Özdemir se casó recientemente con un empresario turco. En resumen, el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado en el set de grabación, dejando a Hande en lágrimas. Los rumores apuntan a una discusión acalorada con comentarios hirientes, aunque también se baraja la posibilidad de que la presión del trabajo haya sido la gota que derramó el vaso. La situación es delicada y el futuro de la serie incierto, pero confiamos en que ambos actores encontrarán una manera de superar sus diferencias. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son seres humanos que están lidiando con una situación difícil. Esperemos que puedan encontrar una solución que les permita seguir adelante con su carrera y con su vida personal. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy. Recuerden que lo más importante es mantener la calma y esperar a que tengamos información oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. No olvidemos que las redes sociales pueden ser una fuente de información valiosa, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y los rumores infundados.
Es importante verificar la información antes de compartirla y evitar contribuir a la difusión de noticias falsas. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Chao, chao. Y no se olviden de seguir soñando con esos galanes turcos que nos roban el corazón. Hasta la próxima.